Mi nombre es Benito Hernández Sánchez y soy originario de este pueblo de Jaltocán. Nací en el año de 1931, el 21 de marzo de 1931. A la fecha tengo 89 años. Desde que yo tengo uso de razón, el único medio de transporte aquí en Jaltocán fue el tren. El tren que viajaba de México a Pachuca, México a Tulancingo y de México a Oney. Oney era el estacionamiento último de los trenes pasajeros. Los trenes pasajeros pasaban en la mañana a las 8 de la mañana y se cruzaban aquí. Uno iba para Tulancingo y el otro venía de Tulancingo, o sea, de Oney a México. Y había otro tren que iba a Pachuca y ese tren se llamaba el mixto. Ese tren mixto se hacía mixto porque en ese tren viajaba gente, o sea, pasajeros, y también transportaba por vía férrea ganado que venía del estado de Hidalgo y de todos esos lugares. Pero habían seis trenes, se decía, porque primero era en la mañana, pasaban a las 8 y se cruzaban aquí. Luego a mediodía los mismos trenes pasaban, se cruzaban. Y luego había el mixto que pasaba a las 10:30, a las 12, y a las 10:30 pasaba otro tren que venía de Tulancingo, traía la mercancía a México, todo lo que había allá en Tulancingo, traía a México, que pasaba a las 10:30 del día, que traía pasaje y mercancía. Y ese fue el primer medio de transporte en el cual Jaltocán y todas las partes de alrededor viajaban en esos trenes, el primer medio de transporte. Y después de eso ya se fue evolucionando y ya hubo aquí un camión que le decíamos el Shengo. Este camión había una persona que se llamaban los dueños, se llamaban Barrera. Estos Barreras son los que empezaron a traer los carros para transportar, carros pasajeros, para transportar la gente que iba a México. Pero en aquel entonces no había carretera, todo era por tierra, porque no había camino asfaltado. Y cuando yo ya tuve uso de razón y fui representante de la comunidad, como presidente, que antes se decía presidente de la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. Cuando estuvo de presidente el difunto Miguel Varela, él fue el que nos ayudó a hacer ese camino que va de Nextlalpan a Tonanitlan. Pero antes no había ese camino, sino que era por tierra. Únicamente había como un bordo, que ahí es donde caminaban los carros. Pero en tiempo de agua se atascaban porque pues era todo tierra. Y en lugar de que nosotros fuéramos arriba del medio de transporte, teníamos que andarlo empujando para que saliera del lodazal, porque era todo terracería, no había pavimentación, todo era terracería.